Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes. Una vez más, nos encontramos aquí para poder intercambiar ideas y así desarrollar amenamente el curso de literatura. Hoy nos toca tercer tema, en donde nos reflexionaremos, hablaremos sobre la vida después de muerto, ¿no? Hablando religiosamente. La imagen que les presento, hay un personaje muy importante, seguramente ustedes lo conocen. Claro que personalmente no, pero cuando se habla de literatura, nosotros conocemos a las personas tan perfectamente con solo hecho de leer su obra, ¿no? Entonces, eh, la persona que está en la imagen es un famoso escritor, ¿no? Que escribió una obra muy interesante, hablando religiosamente, una obra alegórica. Y aparte eso, que nos hace ver cómo debemos comportarnos de algún modo, ¿no? Hacernos cambiar las ideas, formas de comportarse, formas de ver el mundo, formas de ver a nuestros semejantes. Entonces, me refiero a Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri vivió pues hace muchos años, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Cuando recién aparecían las primeras obras, por ejemplo como Cantares de Gesta, ¿no? Género épico, ¿no? Entonces, ahí es que cala este famoso escritor como uno de los exponentes de la literatura universal. Entonces, viendo o recogiendo todas estas cosas, hoy hablaremos sobre la literatura medieval. Bien, jóvenes, la Edad Media se inicia a mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente entra a una decadencia, o diría yo, una completa decadencia, porque es destruido por las invasiones bárbaras y se prolonga hasta finales del siglo XV, cuando cobra fuerza el fenómeno del Renacimiento y cuando en Europa inicia su expansión mundial con el descubrimiento de América. En el plano cultural se fusionan la tradición greco-latina que regulan modelo para la producción de grandes obras literarias. ¿Qué significa esto? Grecia y Roma se fusionan, se unen. La influencia de los pueblos aborígenes con sus aportes lingüísticos y artísticos favorecen la creación de obras maestras. El aporte cristiano destacando el espíritu religioso, por lo cual surge enorme influencia de la Iglesia en todas las obras literarias. Jóvenes, ¿saben ustedes que en la época medieval, no solamente en Grecia, sino en casi en todos los pueblos, la Iglesia jugaba un papel preponderante en las decisiones a tomar, ya sea político, cultural, ¿no? Entonces, por eso dice destacando el espíritu religioso. ¿Y qué característica tenía la literatura medieval? En el contenido de las obras se aprecia profundo fervor religioso.
eran tremendamente religiosos. Desde el punto de vista sociológico, hay cierto predominio de la iglesia. ¿Qué significa esto? Como les dije, ¿no?, anteriormente, la iglesia juega un papel fundamental en ese aspecto. Aparecen los cantares de gesta por los juglares, quienes narran las hazañas de héroes, como el cantar de Mío Cid y el cantar de Roldán. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando aparece las primeras manifestaciones literarias en España, ¿no?, con los juglares o mestres de juglaría. Anterior a esto, por ejemplo, los mozárabes, mujeres que cantaban, que creaban versos porque extrañaban a sus esposos en la guerra. Ellas se quedaban y creaban las jarchas. Luego aparecen los cantares de gesta en Mestre de Clerecía. Dentro de ellas el Mío Cid, un gran poema. Es el cimiento de la literatura española, digno de admirar. Así como el cantar de Roldán. Y en el campo cultural aparece la famosa universidad como centro receptor de la cultura mundial. ¿Qué significa esto? Entonces, entonces aparecen seguramente las primeras universidades, ¿no?, como receptor de la cultura. Sus temas estaban dirigidos a cantar los hechos guerreros, hazañas de héroes, así como también la defensa del honor y la fe, a través de cantares de gesta por los juglares. ¿Y quiénes eran los juglares? Eran poetas populares, poetas del pueblo, que en su mayoría creaban versos, cantos, en forma grupal, ¿no? Así es que nace, como vuelvo a recalcar, el cantar de gesta, el poema del Mío Cid. Bien, jóvenes, ahora vamos a hablar sobre un representante más sobresaliente de la Edad Media, Dante Alighieri. Nace en el año 1263, procedente de una familia noble, pero modesta, vinculada a las actividades del campo. Tuvo activa participación en la política y por ello fue desterrado de Florencia en el año de 1302. Murió fuera de su pueblo en 1321. Su producción literaria, La Vida Nueva, es una colección de poemas religiosos dedicados a Beatriz, de quien el poeta siempre enamorado a pesar de haberle visto 2 veces. La Divina Comedia significa el testamento filosófico y moral religioso de la escolástica de la Edad Media. La obra aparece por primera vez con el nombre de comedia. Fue Boccaccio quien le puso el adjetivo divina. Además escribió rimas, epístolas, cancioneros, La monarquía de agua y tierra. Su obra monumental, La Divina Comedia. Resume el pensamiento medieval. Literalmente se trata del viaje que realiza el autor por el infierno, el purgatorio y el paraíso, donde puede observar la fealdad del mal y el poder del bien. Comprende que una vez purificado puede acercarse a Dios y salvarse así.
Alegóricamente es la vicisitud del alma humana que extraviada de selva, ¿no?, se salva con la ayuda de la razón, Virgilio, y la fe, Beatriz. Moralmente enseña que fácil es poderse o perderse en el pecado, la selva, qué difícil es salir de él por el peso de las pasiones. Jóvenes, la Divina Comedia es una obra alegórica que tiene 3 partes, ¿no? 3 partes. Y cada parte tiene 9 círculos. A su vez, cada parte tiene 100 cantos. Esas partes 3 tienen un significado. ¿Sí? Tiene un significado. Sobre esto hablan diversos autores, críticos literarios estudiosos, ¿no? Dante separa la obra teniendo en cuenta, por ejemplo, de haberle visto a Beatriz 3 veces. Y los 9 significan también honor a Beatriz. Por ejemplo, 9 es que Dante había visto a Beatriz 9 años. Pasó 9 años más, vio por segunda vez. Entonces, en honor a ello, divide su obra en 3 partes, ¿no? El contenido de la obra, seguramente ustedes han leído, habla sobre el viaje que hacen nuestras almas después del muerto, ¿no?, en busca de la vida eterna. Siendo así el protagonista Dante mismo, ¿no?, empieza a trajinar en busca de vida eterna y a su vez en busca de su amada Beatriz, que ya está al lado del Dios. Primero se interna por el infierno, ¿no? El infierno donde están los pecadores. Tiene 9 círculos. El castigo para las almas depende cómo te comportaste aquí en la tierra. Y cada círculo, el castigo es más duro, ¿no? Entonces Dante primero, ¿y dónde está el infierno? En una selva oscura. Ahí Dante se pierde, ¿no?, está perdido. Y dentro de ello se le presenta un maestro, Virgilio. ¿Quién le envía? Beatriz. Virgilio le va a ayudar a pasar por todas esas vicisitudes que va a encontrar Dante en su viaje, ¿no? Entonces Dante lo logra pasar, ¿no?, junto con Virgilio, y llegan al purgatorio, que significa purificación de las almas, de los pecados, ¿no? Entonces la obra en sí divide de la siguiente manera: purgatorio, 9 círculos, en cada círculo están los pecadores de acuerdo al peso que hayan cometido, ¿no? Entonces Dante pasa eso. Luego llega al purgatorio, donde van a purificar. Igual tiene 9 círculos. También están las almas sufriendo ahí, ¿no es cierto? Entonces Dante va a llegar ahí, ¿ya? En una parte ya Virgilio ya no está con él, lo deja ahí. Entonces pasa el purgatorio Dante y va a empezar a caminar por el paraíso. Es más difícil. Y cuando llega al paraíso, una parte, ya Beatriz le manda a los ángeles para que puedan guiarlo, ¿no? Entonces, según la obra, Dante llega a ver a Beatriz, ¿no? Entonces, pero es guiado a ver a la Virgen María. Entonces, por último, ve a la Virgen María, la vida eterna, ¿no? Y ese es el contenido de la Divina Comedia, cómo las almas sufren de acuerdo a los pecados que haya cometido
en vida los hombres aquí en la tierra. Bien, jóvenes, ya para ir terminando, eh, vamos a hablar un poquito del Renacimiento. Es otra de las escuelas que, ¿no?, con la aparición de este movimiento literario se da inicio de la Edad Moderna, que está comprendido desde la toma de Constantinopla por los turcos, el 7 de abril de 1453, hasta los primeros años del siglo XVI. El Renacimiento como movimiento cultural surge en Italia, en la primera mitad del siglo XV, que significa renacer o volver a nacer. Jóvenes, ¿qué acontecimientos suscitaron con el surgimiento de este movimiento? Fueron varios, pero muy trascendentales. Primero, en el campo sociológico, aparece la burguesía como una nueva clase social. Con la aparición de la burguesía empieza la lucha de clases. En el campo religioso aparece el divisionismo de la cristiandad. Va a aparecer un grupo, ¿no?, va a dividir a los cristianos. En el campo geográfico se dan descubrimiento de nuevos lugares, entre ellas América. En el campo educativo, las universidades se independizan del tutelaje religioso. Yo les dije que en la Edad Media, mayormente las iglesias jugaban un papel fundamental en el quehacer educativo, más que nada cultural e incluso política. Entonces, en esta etapa, las universidades se van a independizarse, van a dejar de lado el tutelaje religioso, es decir, la iglesia. En el campo sociopolítico se produce la caída de Constantinopla por los turcos, hacia el fin del Imperio Romano. Luego, en el campo de la investigación, se hacen hallazgos y divulgaciones de manuscritos, es decir, por ejemplo, en las cavernas, en las cuevas, vemos inscripciones, ¿no?, ese símbolo o una huella de la escritura. Y en el campo de la tecnología se inventa la imprenta como vehículo universal de la cultura. Todas estas cosas animaron al Renacimiento. ¿Qué características tuvo? Es una corriente literaria que constituye un retorno restaurador a las fuentes de civilización clásica. Tiene una apasionada defensa por el libre pensamiento. Posee idiomas que constituyen dignos instrumentos de la creación literaria, denominándose así esta época el siglo de oro de las letras, ¿no? Entonces fue una época maravillosa para las letras universales. Los representantes: William Shakespeare, Ludovico Ariosto, Nicolás Maquiavelo y Francis Rabelais son los principales representantes del Renacimiento. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan captado. Si hubiesen algunos problemas, estaremos resolviendo en horas de la tarde. Muy buenas tardes. No se olviden de repasar el libro del tema de hoy.